Hola, ¿cómo andás? Te hago una pregunta aquí en confianza. ¿Alguna vez sentiste que no sabías algo, pero preferiste no revelarlo para no quedar mal con otras personas si se enteraban de tu ignorancia? Bueno, yo te cuento lo que me pasó porque quizás a vos te ocurrió algo parecido y me puedas ayudar. Resulta que Honorio, mi distinguido sobrino, que es el creador de este maravilloso canal, me pidió que yo lidere este episodio y acepté. Él quiere que yo retome el tema que él presentó en el episodio pasado sobre expresión productiva y que respalde su argumento de que es una muy buena forma de progresar en la vida. Y la verdad es que después de pensarlo un poco, me di cuenta de que al aceptar su pedido me metí en dos problemas. Mi primer problema es que no tengo la menor idea de cómo hacerlo. Y mi segundo problema es que tampoco sé qué hacer con mi ignorancia, con el desconocimiento que tengo con este tema. Por eso, estuve pensando un poquito en el tema y quizás a vos te convenga quedarte a ver todo este episodio porque si no me sale bien lo que Honorio me pidió, por ahí descubro una buena fórmula de tratar mi propia ignorancia y ponerla al servicio de mi progreso en la vida. Y esto te sirva a vos también. ¿Qué te parece? Es un buen negocio, ¿no? Te doy un poquito más de información para que me entiendas mejor sobre lo que pasó. Resulta que al final del otro episodio, Honorio terminó muy enojado con uno de sus empleados, el que él llama el profe Horacio. Esto fue así porque Honorio acababa de presentar, de una manera brillante como él suele hacerlo, la forma en que él propone que las personas expresemos lo que pensamos para tener más influencia sobre otras personas y así tener más chances de progresar en la vida. Claro, parece que Horacio no tuvo mejor idea de desacordar con Honorio públicamente en cámara, desacreditarlo, refutarlo. Después de este mal trago, Honorio me llama y me dice lo que te conté antes, si puedo liderar este episodio, pero haciendo especial hincapié en que lo que él quiere es que yo refuerce su argumento, su modelo de expresión productiva como un camino para convencer a otros y así progresar en la vida. Bueno, la verdad que no sé si es una fórmula que sirve mucho para convencer a otros porque a Horacio no lo convenció. Pero bueno, yo entiendo esta sensibilidad de Honorio porque detrás de ese aspecto aparentemente dominante de Honorio se esconde un ser profundamente humanista y sensible, como él mismo lo dice. Me quedé pensando después de aceptar el pedido de Honorio que tampoco tengo que hacer yo sola esto. ¿Por qué tendría que hacerlo sola? Si Honorio tiene otro empleado o asociado, que es Hilario, Hilario podría aportar ideas también para lo que me está pidiendo Honorio ahora, ¿no? Bueno, que se gane su sueldo, Hilario. Así que le voy a pedir ayuda a Hilario también, ¿no? Higinia, yo la verdad es que no sé si voy a poder ayudarte con lo que me pedís. Honorio fue muy enfático en la presentación que hizo en el episodio anterior. A mí no se me ocurren razones adicionales para ofrecer sobre por qué su forma de exponer productivamente es la más conveniente. Ni se me ocurre por qué eso conduciría a que las personas tengan más chances de progreso en la vida. Ay, Hilario, yo te tenía tanta fe que vos me podías ayudar. A mí me pasa algo parecido a lo que vos me acabas de decir. Bueno, sí, entiendo. Y te digo, sé que Honorio se pone un poco nervioso cuando yo hago preguntas, pero a vos te voy a hacer una. ¿Por qué no hablas con él y le decís lo que sentís al respecto y listo? No, si yo le digo que no se me ocurre cómo darle apoyo a sus argumentos, se muere. Nunca me lo perdonaría. Él sabe que siempre puede contar con mi apoyo. Sí, entiendo. Bueno, Honorio tiene un carácter bastante especial. Sí, me acuerdo cómo se puso cuando Horacio le dijo que no estaba de acuerdo con él en el otro episodio. Horacio, pero ¿cómo no se me ocurrió antes? ¿De qué estás hablando? ¿Le podés pedir ayuda a Horacio? ¿A Horacio? ¿Te parece? ¿Cómo podría ayudar a ese empleaducho a mi sobrino Honorio? Si fue el propio Horacio el que lo sacó de las casillas. Horacio podría decirte por qué tiene una opinión distinta de Honorio y cuando vos lo escuches, si encontrás puntos flojos en el razonamiento de Horacio, podés desde ese lugar encontrar formas de refutarlo a él y de reforzar el argumento de Honorio, los argumentos de Honorio. ¿Me seguís? Ay no, Hilario. Te escucho pero no te sigo, yo soy una dama.
En todo caso, seguime vos a mí. No, me refiero a si te resulta claro lo que digo. Sí, pero contame un poco más. ¿Qué es lo que concretamente me sugerís que yo haga con Horacio? Lo que te propongo concretamente entonces es que hables con Horacio y que le pidas que te aclare cuáles son sus motivos para desacordar con Honorio. Vos escuchás esos motivos, podés encontrar formas de refutarlos y que esto entonces te sirva para lograr lo que Honorio te pidió, que es reforzar el punto de vista de Honorio. Ajá. Es más, yo no creo que Horacio tome a mal eso porque le tengo confianza, es mi coach. Y es más, si querés yo te acompaño para hablar con él y pedirle eso. ¿Qué te parece? ¡Ay, Hilario! ¡Me convenciste! Te parecís cada vez más a Honorio. Seguramente aplicaste su fórmula de expresión productiva, ¿no? Bueno, muchas gracias por compartir conmigo esta situación. Me reconforta mucho escucharlos y con todo gusto les puedo explicar mi punto de vista y los desacuerdos que tengo sobre lo que presentó Honorio la vez pasada. ¡Ay, gracias, Horacio! O profe, como te llama Honorio. Una curiosidad, profe. ¿Por qué decís que te reconforta escucharnos? Porque la conversación que tuvieron entre ustedes, que acaban de mostrarme, me hace pensar que la perspectiva de ustedes no es tan diferente de la mía. ¿En serio? ¡Ay, que no te oiga Honorio! Porque si se llega a enterar de que yo coincido con vos, me va a considerar una traidora. Sí, qué raro, ¿no? Porque yo creo que la presentación de Honorio de la vez pasada sobre la expresión productiva me resultó muy convincente y sin embargo vos dijiste recién que no estabas de acuerdo con ese enfoque. ¿Y por qué crees ahora que nuestra perspectiva, la de Higinia y la mía, se parecen más a la tuya que a la de Honorio? ¿Nos puedes explicar? Sí, cómo no. Les cuento. La perspectiva que sostengo y que voy a describir aquí tiene un nombre. Ponerle un nombre a esta perspectiva facilita distinguirla, como nos enseñó la vez pasada Higinia, y reconocer sus particularidades y las diferencias que tiene respecto de otras perspectivas. La llamo la perspectiva del aprendiz. ¿Cuáles son las características principales de la perspectiva del aprendiz? Bueno, en primer lugar, el aprendiz es consciente de que nunca tiene toda la información y que por lo tanto su conocimiento es inevitablemente limitado. En segundo lugar, el aprendiz es consciente de que distintas personas pueden tener distinta información y diferentes puntos de vista válidos sobre el mundo que los rodea. En tercer lugar, el aprendiz es curioso y abierto a recibir la información que le falta o a aceptar que las perspectivas de otras personas pueden ser válidas también. Lo anterior significa que las personas con perspectiva de aprendiz saben que no saben. Esto parece un juego de palabras, pero resume algo que se traduce en comportamientos muy visibles. Los aprendices preguntan con genuina curiosidad y por lo tanto escuchan con sincera atención. Y por lo tanto reciben el punto de vista del otro, aun siendo diferente del propio, con la apertura de considerarlo como una mirada alternativa posible. Esto no significa que el aprendiz dé por válida automáticamente cualquier cosa, pero está abierto a considerarla. En su conversación, ustedes, Higinia, Hilario, admitieron honestamente que no sabían cómo responder al pedido de Honorio. Y no solo eso, me lo dijeron también a mí y se mostraron curiosos por conocer mi punto de vista y entender mejor cuál era mi desacuerdo con Honorio. Ese no saber que ustedes revelaron y la curiosidad con la que vinieron a preguntarme sobre mi punto de vista son para mí pruebas elocuentes de que están atravesando esta situación con perspectiva de aprendices. Por eso digo que estamos mucho más cerca de lo que parecía al principio. Profe, ¿puedo decirte algo? La verdad es que todo eso que decís de aprendiz, de preguntar, de escuchar, de la curiosidad está muy lindo. Pero todavía no entiendo por dónde pasa tu desacuerdo con Honorio. A mí me pasa lo mismo, Horacio. ¿Nos podés aclarar? Sí, gracias por señalarme lo que les está resultando confuso y pedir aclaraciones. Me encanta lo aprendices que están siendo. Hasta ahora yo les describí la perspectiva del aprendiz, destacando los comportamientos del aprendiz cuando busca o cuando recibe información de otras personas. Ese es el aprendiz que indaga, que escucha, que considera e integra la perspectiva del otro a la suya propia. Pero el aprendiz también tiene sus propios puntos de vista y puede exponerlos para que otros los entiendan. Es más,
puede expresar productivamente sus puntos de vista siguiendo la pauta que explicó Honorio en el episodio pasado. Yo con esa pauta en general estoy bastante de acuerdo. Pero entonces, profe, ¿por dónde pasa tu desacuerdo con Honorio? Sigo sin entender. Excelente, Higinia, excelente. Seguí así como aprendiz pidiéndome que te explique mejor lo que no entendés, porque solo si me lo haces notar yo voy a tomar conciencia de que necesito ser más claro. Horacio, mirá que yo también sigo sin entender, ¿eh? No te olvides de mí. Me encantó, Hilario. Me ayudan a darme cuenta de que tengo que encontrar otra forma de explicarlo. Bueno, dale, intentalo de nuevo. Cuando el aprendiz expone su punto de vista, no lo hace para convencer al otro, sino para lograr ser entendido por la otra persona. Porque como el aprendiz parte de la base de que distintas personas pueden tener distintos puntos de vista y cada una tener validez lógica aún no siendo iguales, el aprendiz expone con humildad, sabiendo que su mirada es inevitablemente parcial y que no busca cancelar otras miradas. Al aprendiz lo que le interesa es entender y ser entendido, no imponerse sobre los demás, porque mantiene intacta al mismo tiempo su curiosidad respecto de la mirada del otro. Honorio, en cambio, planteaba todo desde la intención de convencer a otras personas simplemente, y en esto me sonaba bastante indiferente al punto de vista de los otros. En ese objetivo de la exposición productiva tengo mi primer desacuerdo con Honorio. Y mi segundo desacuerdo es respecto de su afirmación de que ese es el mejor camino para progresar en la vida. Yo no creo eso. Bueno, creo que ahora sí entendí finalmente cuál es tu desacuerdo con Honorio. ¿Y vos, Higinia? Sí, yo ahora también te entiendo mejor. La verdad es que escucharte me sirvió un montón. Yo necesitaba tener nuevos argumentos y después de oír lo que dijiste, siento que estoy mucho más cerca de Honorio que de vos. La verdad es que me sirvió escuchar tu razonamiento para darme cuenta lo lejos que estamos vos y yo, Horacio. Después de lo que me dijiste, se me ocurren nuevas razones para reforzar el punto de vista de Honorio, que es lo que él me pidió. Ah, sí, mira qué interesante. ¿Me podés contar dónde está tu desacuerdo conmigo? Entonces, quizás vos tenés un punto que yo no veo. Bueno, creo que no sería bueno embarcarnos en una discusión, alimentar un contrapunto como pasó con Honorio, ¿no? Acordate, Horacio, que Higinia tiene el ADN de Honorio, ¿no? No sería constructivo que ahora empiecen como a tensarse las cosas entre ustedes, ¿no? No te preocupes, Hilario, no te preocupes. ¿Para qué me voy a embarcar en una discusión con Horacio? Como diría Honorio, no voy a perder mi tiempo discutiendo con Horacio. Ya tengo la información que necesitaba. Bueno, ahora veo que lo del ADN parecido al de Honorio que mencionabas, Hilario, recién era bastante cierto. La verdad para mí no es una pérdida de tiempo, Higinia. ¿Podés contarme en qué estás desacordando conmigo? Mira, profe, todo lo que vos decís sobre el aprendiz, sobre la curiosidad, las preguntas, te lo compro. Pero donde no estoy de acuerdo con vos es en la intención que hay detrás de exponer productivamente. Como vos decís, si la intención es simplemente que te entienda el otro, creo que vas a una posición de mucha más debilidad que si la intención es convencer al otro. Cuando vos vas y convences al otro, y tenés más chances de que el otro entonces haga lo que vos querés y por este camino de progresar en la vida. Lo convences, después convences a otras personas y eso acelera tu progreso en la vida, creo yo. En cambio, si el otro simplemente te entiende, podría quedarse atrincherado en su posición y que vos entonces no logres avanzar. Es cierto lo que decís y la verdad es que me dejás pensando. ¿En serio? Sí, hay una forma de entender el progreso de cada uno como algo que ocurre si en cualquier situación consigo salirme con la mía, incluso en las interacciones con otras personas que pueden tener puntos de vista distintos de los míos. ¿Y no es exactamente eso? En algunas situaciones podría serlo. Si, por ejemplo, a mí me resultara totalmente inaceptable la perspectiva del otro respecto de lo que estamos conversando porque representa algo radicalmente opuesto a mis valores, podría ser eso. Pero no todas las situaciones o interacciones son así. Si yo voy con intención exclusivamente de convencer al otro, también es más probable que yo carezca totalmente de curiosidad, que no esté como aprendiz en esa interacción y que por lo tanto pierda la oportunidad de acceder a información valiosa y útil que la perspectiva de la otra persona me podría aportar.
y que incluso me ayudaría en mi camino de progreso más que mi propio punto de vista. ¿Pueden ver esa posibilidad? Ay, Hilario, no sabes cuánto te agradezco que me hayas acompañado a hablar con Horacio y que estés aquí conmigo también en esta comunicación que vamos a tener con Honorio. Como vos sos amigo de Honorio, creo que te va a resultar más fácil hablar a vos con él que a mí. Bueno, ojalá. Bueno, lo llamo Honorio. Hola. ¡Hola! Honorio, mi distinguido sobrino. ¿Cómo estás? Te extraño. Hola, tía. Bien, aquí ando, reponiéndome todavía del disgusto que me provocó Horacio en el episodio pasado. Todavía me duele la cabeza. ¿Y cómo va la preparación del nuevo episodio? Bueno, precisamente de eso te quería hablar. Estoy aquí con Hilario. Hola, Ono. Hila, ¿qué haces vos con mi tía? Yo lo llamé, Ono, yo lo llamé. Lo llamé porque cuando vos me pediste que yo me hiciera cargo de este episodio, al principio creí que podía hacerlo sola. Pero después la verdad es que me asaltaron unas cuantas dudas y me dejaron sin un centavo. Ono, Higinia me contó que vos querías que retomara el tema este de la exposición productiva que trataste en el episodio pasado, pero... ¿Pero qué? Sinceramente, Ono, no se nos ocurría nada. Por eso preferimos cambiar de tema y quisimos avisarte. ¿Cambiar de tema, dicen? ¿Y en qué tema se quieren enfocar? Ono, es una perspectiva nueva que Higinia y yo experimentamos en carne propia y nos pareció muy valiosa. Se llama la perspectiva del aprendiz y la verdad es que creemos que es muy poderosa para hacer algo que vos siempre decís en todas tus presentaciones fantásticas, ¿no? Que es nuestra intención en este canal de ayudar a que la gente cambie de perspectiva para así mejorar las chances de progresar en la vida. ¿Perspectiva del aprendiz? Sí, perspectiva del aprendiz, Ono, está muy buena. Cuando veas el episodio te va a encantar. Por supuesto que no está a la altura de los episodios donde vos haces esas presentaciones tan espectaculares, pero bueno, está en línea con lo que vos siempre decís respecto de ayudar a la gente a cambiar de perspectiva para tener más chances de progresar en la vida. En definitiva, ese es el propósito del canal, ¿no? Sí. Y dígame una cosa, ¿ustedes desarrollaron solos ese contenido o con ayuda de alguien? No, solos no, lo hicimos con ayuda. Vos sabés lo valioso que es integrar otras perspectivas, otros puntos de vista, ¿no? Que eso le trae frescura, innovación, diversidad al canal. ¿Ayuda de quién? Bueno, ayuda de... De Horacio, Honorio, de Horacio. ¡Qué originales, ¿no? Es que nos pareció que podía ser útil contar con su aporte para tratar este tema después de ese pequeño desacuerdo que ustedes tuvieron la vez pasada, que ya podía dejarse por superado. Creímos que esto iba a ser una buena forma de enriquecer este episodio también, ¿no? Sobrinito, ¿estás? ¿Qué opinás, Ono? Me parece bien lo que hicieron. Con el humanismo y la sabiduría infinita que me caracterizan, me pongo en el lugar de ustedes y creo que tomaron una buena decisión. El profe merecía una segunda oportunidad. ¡Bravo, Honorio! ¡Bravo! ¡Qué orgullosa que estoy de vos! Yo sabía que mi sobrino Honorio iba a poner primero que nada los intereses del canal por encima de sus propios intereses. Sabía que no ibas a ser tan narcisista. Bueno, muchas gracias, Ono, por este voto de confianza. Espero que te mejores, que se te pase esa jaqueca que tenés y será hasta el próximo episodio, ¿eh? Cuídate. ¡Chao! En este episodio, recapitulando, Hilario y yo aprendimos unas cuantas cosas. Y esto fue la consecuencia de que desde el principio los dos admitíamos que no sabíamos de esas cosas.
El primer paso para iniciar el camino del aprendizaje es reconocer que no sé, ¿no? La perspectiva del aprendiz nos sirvió a Higinia y a mí para indagar y escuchar otras miradas y así enriquecer nuestra propia mirada. Y acordate, la humildad es una condición esencial de la perspectiva del aprendiz. Podés ser aprendiz cuando indagás, escuchás y también podés ser aprendiz cuando exponés. Por este camino, otras personas también estarán mejor predispuestas a escucharnos y aprender de nosotros y desarrollar juntos una mirada superadora que nos sirva a todos para acelerar nuestro camino de progreso en la vida. ¡Chao! Narcisista dijo: